Imagina la víspera de Navidad, luces encendidas, una mesa lista, niños bostezando con una sonrisa. Y de pronto, alguien abre un libro y recita unas palabras que todos conocemos. "'Twas the night before Christmas". Pausa. ¿Quién escribió de verdad esas líneas que cada diciembre parecen hechizar el salón? Porque lo que has oído toda tu vida quizá no sea la historia completa. La versión popular es sencilla. Un profesor neoyorquino, Clement Clark Moore, compone un poema para su familia, un periódico lo publica de forma anónima en 1823, la pieza se vuelve un clásico y años después Moore dice: "Sí, fue mío". Listo. Cuento resuelto. Pero si de verdad fuese tan simple, hoy no estaríamos aquí. Hay otra familia, con otra memoria, que afirma que el autor fue Henry Livingston Jr., un terrateniente y poeta aficionado de raíces holandesas. 2 apellidos, una noche, un solo poema. Y un misterio que no se apaga ni con las luces del árbol. Cuando la gente piensa en el poema, recuerda a Santa con su trineo tirado por 8 renos, el ritmo que galopa y esos nombres que se clavan como cascabeles. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid y los famosos Dunder y Blixen, que luego aparecerán como Donner y Blitzen. Ahí ya asoma una pista. Dunder y Bliksem en neerlandés antiguo significan trueno y relámpago. ¿Casualidad? Tal vez. O una huella del mundo holandés de Livingstone que vivía en una región marcada por esa cultura. Lo dejamos en tu mente unos segundos. Lo habitual es aceptar lo que dice la portada de los libros. Clement C. Moore figura como autor desde mediados del siglo XIX. ¿Quién mi madre? Moore fue un académico serio, escribió teología y supuestamente dudó en firmar un poema tan ligero, casi travieso. Años más tarde su nombre quedó atornillado al poema y al imaginario moderno de Santa Claus. La mayoría se queda ahí. Fin. Pero si observas con lupa aparecen costuras. En el recorte original del periódico, la firma brilla por su ausencia. En las cartas familiares de los Livingston, el poema circulaba antes de su publicación. Y uno de sus descendientes aseguraba haberlo escuchado recitado por Henry, en voz alta, en reuniones navideñas. Los profesionales de los enigmas literarios nunca se conforman con "lo dice el libro" y ya. Buscan patrones, comparan estilos, miden sílabas como quien analiza huellas dactilares. Si te asomas al texto, verás que trota en tetrámetro anapéstico, tatatum, tatatum, un compás juguetón que Livingston usaba a menudo en poemas festivos. Moore, en cambio, prefería otro tipo de versificación más rígida. Y sin embargo, Moore pudo haber intentado algo distinto aquella noche. Un académico inspirado por la risa de sus hijos no es imposible. ¿Ves cómo el trineo del misterio avanza y se frena? Llevemos la cámara a Milton, una ciudad de Nueva York cubierta de nieve, periódicos ávidos de piezas navideñas, un editor del Troy Sentinel recibiendo un poema anónimo con una voz fresca, casi infantil. Lo publica. Estalla la chispa. ¿Quién mandó el manuscrito? Se pierde entre sobres, imprentas y años. Lo común es pensar que el propio Moore lo envió sin firmar, por pudor. Otra posibilidad, alguien copió, de memoria, el poema que había oído a Livingston y lo remitió como anónimo. Hay incluso versiones intermedias. Moore habría editado o pulido lo que otros recitaban. La tinta se ha secado, los testigos se han ido, solo queda el texto. Si sigues el rastro de los renos, aparece otra rareza. Esos nombres con sabor a Países Bajos encajan con el vocabulario y los chistes internos que Livingston usaba en su círculo. Algunos investigadores encuentran giros, diminutivos y juegos de palabras que aparecen en papeles de Henry, como si el poema fuese una tarjeta de felicitación alargada. Es lo que pasa cuando comparas docenas de versos y hallas tics lingüísticos. Ese yip que se repite, esa forma de rimar que no es exactamente propia de Moore. ¿Prueba definitiva? No. ¿Indicio que no se puede ignorar? Difícil negarlo. En conversaciones casuales la gente suele decir: si Moore lo reivindicó, será suyo. Es cómodo. Da orden. Pero las reclamaciones de autoría tardías en el siglo XIX no eran raras.
La cultura de periódicos copiándose unos a otros multiplicaba poemas sin firma que alguien luego adoptaba. Y la fama del texto podía tentar a un erudito a incluirlo en su libro años después. No estamos diciendo que Moore mintiera. Estamos preguntando si pudo convencerse de que algo que nació como broma familiar merecía su nombre cuando ya era imposible rastrear el sobre que lo llevó a la imprenta. Quienes se dedican a la atribución forense de textos, sí, existe, hacen algo más duro que la intuición. Cuentan sílabas, miran frecuencia de palabras, comparan cómo cada autor usa artículos, adverbios, incluso signos de puntuación, comas como migas de pan. El ritmo anapéstico, los diminutivos juguetones, la mirada doméstica a Santa desde una ventana. Ese enfoque íntimo de «yo lo vi» aparece también en versos de Livingstone. En Moore, lo doméstico se vuelve más grave, más formal. Y aún así, los verdaderos expertos te dirán, un escritor puede salirse de su carril por una vez. Como un chef clásico que un día hace street food perfecto. Volvamos a la escena del salón navideño. Tú conoces el poema casi de memoria. ¿Qué hacemos no nos mostrar? ¿Qué hacemos cuando una tradición parece poner un nombre sobre algo que quizá tuvo otro origen? Lo común es dejarlo estar. La Navidad no está para juzgados. Pero existe una forma más honesta de mirar. Celebrar el poema y, a la vez, reconocer la sombra elegante de una duda. Es el pequeño cosquilleo que hace a los misterios perdurar. El poema no pierde su magia si admitimos que su autor podría no ser quien creíamos. Puede, incluso, ganar una capa de encanto. Los defensores de Moore recuerdan que su familia guardaba el texto como propio, que su reputación estaba en juego y que el profesor no tenía necesidad de robar méritos. También señalan que, si Livingstone lo hubiese escrito, ¿por qué nadie lo imprimió con su nombre en vida? Argumentan que las anécdotas orales pueden deformarse con los años, como un villancico que cambia una palabra en cada generación hasta que ya nadie recuerda la versión original. A favor de Moore, además, hay manuscritos posteriores con su puño y letra copiando el poema. ¿Copia de lo suyo o copia de lo ajeno? La pregunta flota. Los partidarios de Livingstone, por su parte, sitúan el poema en el corazón de una comunidad holandesa donde San Nicolás y la tradición de regalos ya tenían una estética propia. La iconografía que hoy damos por sentada, trineo, renos, chimenea, la entrada sigilosa, parece sintonizar con cuentos que Henry contaba a sus hijos. El poema podría ser, en su lectura, la destilación perfecta de una Navidad regional que luego se volvió nacional. Si fue así, ironías del destino. El clásico más americano de la Navidad quizá nació con acento holandés. La pregunta inevitable aparece. ¿Importa quién lo escribió? Lo fácil es decir no. El poema existe e inspira. Punto. Pero sí importa, porque las historias de autoría cuentan cómo construimos la memoria. Dar el crédito correcto no desarma el milagro, lo hace más justo. Y en el terreno del misterio importa otra cosa. Nos enseña a sospechar con cariño, a no dejar que la costumbre nos dicte toda la verdad. En un mundo saturado de ruido, afinar el oído para escuchar una duda bien planteada es casi un acto navideño, ilumina sin quemar. Hay un detalle que me fascina, el poema nunca se pone solemne. Santa es risueño, algo regordete, con ojos chispeantes, mejillas como rosas y una pipa en la boca. No es un santo marmóreo, es un vecino que cae del cielo por la chimenea, rápido, eficiente, travieso. Esa humanidad en miniatura, en apenas 56 versos, podría ser la razón de su éxito. Y también un rastro de su origen suena a alguien que observaba la vida de puertas adentro con risa en los bordes. ¿Quién de los dos autores encaja mejor con esa voz? Esa es la pregunta que te dejo como regalo envuelto. A esta altura quizá te descubras volviendo a leer el poema. Escúchalo como si fuese la primera vez. ¿Notas el acento de los renos? ¿Sientes el trote métrico como un juguete que vibra? ¿Te suena más a un profesor que se permite ser niño o a un granjero poeta que convierte la cocina en escenario? El misterio no exige veredicto, exige atención. Y eso, en Navidad, tiene algo de ritual, sentarnos a escuchar y volver a asombrarnos.
Mientras cierras este video, imagina dos firmas sobre una mesa antigua. Ninguna es segura, ambas reclaman con argumentos, ninguna cancela la otra. Y entre las dos, flotando como copo que no cae, el verdadero autor, la tradición. Porque al final cada voz que recitó estos versos a un niño medio dormido también los escribió un poco. Quizá por eso el poema resiste a la nieve del tiempo, porque lo seguimos reescribiendo en cada sala cada diciembre, con el mismo deseo en común. Que por una noche la duda sea parte de la magia. Si te gustan los enigmas navideños, suscríbete y dime en comentarios, ¿Tim Murray o Tim Livingstone? Y por favor comparte cuál es tu verso favorito. Nos vemos en el próximo misterio.